Es bueno decirle a Dios cuánto lo amamos, que es un Dios bueno, que es un Dios poderoso. Porque así es nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Eres Dios eterno, Dios incomparable eres tú, le decíamos en la alabanza. Pero es bueno sentir a nuestro Dios así. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos van a ver por la web y que estos videos han de ser subidos a la plataforma de YouTube para que puedan ser edificados a través de la palabra. Les damos la más cordial bienvenida desde la Iglesia Ministerial Casa de David, su casa, acá desde la ciudad de La Plata en Argentina. Hemos estado mirando en este tiempo, amados, sobre lo que es el carácter de Cristo y cómo Cristo nos ve y cómo tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Habíamos visto sobre la pureza, el amor, el perdón y la humildad. Y en este tiempo yo quisiera que nos hagamos una pregunta antes de orar y que podamos ver realmente qué es lo que pensamos, cómo es nuestro Dios o cómo es el Dios que nosotros queremos tener, ¿no? Porque en eso se va a basar la palabra de esta tarde. ¿Cómo queremos a nuestro Dios o cómo creemos que es nuestro Dios? Estamos a 2 semanas de la Pascua y sería bueno tener un concepto de cómo es nuestro Dios. Empezar a entender a ese Dios de amor, a ese Dios de milagros. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Le decimos: Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que unjas nuestros oídos, nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que unjas nuestra palabra, Señor, que unjas mis labios, para poder derramar la unción sobre tu pueblo como tú derramas sobre mí, Señor. Padre amado, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones, Señor. Sana si tienes que cortar, limpia si tienes que limpiar, Señor. Tú, Padre, nos conoces mejor que nadie. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, y que todo lo que hagamos en esta tarde y toda la palabra que digamos sea solamente para honrarte a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 14, versículo 7. Es un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido por todos nosotros, que dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sí? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Hasta ahí la palabra. Es interesante ver que uno puede venir a la iglesia, uno puede de repente dormir en la iglesia. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel dormía a los pies del tabernáculo santo, ministraba prácticamente desde que había nacido y vivió en el templo, nunca salió de ahí. Sin embargo, cuando a Samuel le llama a Dios, él no entiende quién le llama. Y en nuestra vida podemos vivir así, podemos estar dentro de la iglesia, podemos vivir dentro de la iglesia, podemos servir en la iglesia, pero no tener un claro concepto de quién es Dios. Y ahora vamos a ver algunas formas de cómo vemos a Dios. Los hombres en este tiempo, una de las formas que ve a Dios es un Dios hada madrina. No sé si ustedes han visto Los Padrinos Mágicos en dibujos animados, ¿no? Donde Timmy Turner, que es un chiquitín, le dice: Padrino mágico, yo quiero una bicicleta, y le da una bicicleta. Yo quiero un helado grande, y le da un helado grande. Y nunca le niega nada. Y pensamos que Dios tiene que ser así con nosotros. Ese es el Dios a la madrina. Y cuando no nos da, nos enojamos, nos calentamos. Ahora hay un segundo Dios que conceptuamos nosotros. El Dios madrastra, el Dios castigador, el que si no le sigues te castiga, ¿no? Y nos acordamos por ahí de alguien que le dijo: Señor, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por el suyo?
Y estamos viendo un castigador, como si Dios estaría con el chicote detrás de nosotros queriéndonos castigar por las cosas malas. Es otra forma de cómo miramos a Dios. Otra forma en la cual nosotros miramos a Dios es el Dios mendigo. Y conceptamos a un Dios mendigo como que nosotros le hacemos un favor a Dios si venimos a la iglesia. Un favor a Dios si damos una ofrenda. Un favor a Dios porque si yo no vengo a la iglesia no se hace el culto. ¿Quién les dijo semejante cosa? O sea que si yo me muero, desaparece la iglesia, pues no va a desaparecer la iglesia. Se va a morir un pastor más. Vendrá otro que tomará el cayado para seguir adelante, para seguir guiando las ovejas de este redil, porque ni siquiera ustedes son mías, ustedes son ovejas del Padre. Yo simplemente soy el que los guía, los tutela, los lleva por el camino. Y si yo me equivoco en llevarles en el camino, pues yo tendré que rendir cuentas a Dios. Y no le hago un favor a Dios. No porque soy pastor le hago un favor a Dios. A veces los pastores pensamos, no, porque yo soy el siervo. No, usted no le está haciendo un favor a Dios. Usted está cumpliendo su trabajo, su labor. Para eso fue llamado, para eso fue ungido y para eso Dios lo llamó y lo escogió para la edificación del pueblo. Un Dios mendigo al cual nosotros a veces decimos, nos alistamos temprano, vamos al culto de la mañana, así tenemos toda la tarde libre. ¿Pero no es acaso el domingo día del Señor? Un Dios mendigo al cual nosotros vamos como nos da la gana a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir a presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay hombres que van hasta en short de deporte, salen de la iglesia y se van a jugar al fútbol. Dios mendigo. O señoritas que vienen a la iglesia con una pollera que más parece un cinturón ancho, no una pollera. Un Dios mendigo. Y hemos faltado el respeto a Dios. De esa manera. ¿Qué Dios tenemos? Tenemos otro Dios, un Dios like. Como si fuese Coca-Cola, ¿verdad? Un Dios sin azúcar. Un Dios al cual nosotros le decimos, sí, pero esto otro no. Un Dios sin compromiso. Un Dios al cual nosotros creemos que no tenemos nada que deberle, nada con el cual nosotros podemos tener que comprometernos. Un Dios en el cual el Evangelio tiene que ser suave y solamente tenemos que escuchar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y lo tomamos a Dios como un Dios donde los pecados no son pecados, sino son debilidades. ¡Uy, caí! ¿No? Y lo tomamos a Dios como un papi sin autoridad. Como si Dios pudiera ser burlado. Y no le vayamos a decir nada que no les guste, porque si nosotros le decimos a Dios, si nosotros le decimos de parte de Dios a las personas, esto está mal, se nos ofenden, se nos van de la iglesia. Un Dios light, un Dios al cual hemos justificado en las iglesias y decimos, debemos ser tolerantes. Esa palabra. Y los pastores tenemos la culpa de andar tapando el pecado de las personas. Ay no, pobrecito, tuvo una caída. Asfalta la vereda, mi hermano. Arregla la vereda de la iglesia para que no caiga tanto. Sí. Después tenemos un Dios cósmico. Un Dios cósmico donde nuestras vidas las basamos en el horóscopo, en la astrología y en lo que nos dicen los brujos. Y queremos que Dios nos haga caso. ¿Verdad? Un Dios cósmico. Hoy en día se han mezclado tanto las religiones que ya no se sabe cuál es la verdadera muchas veces. ¿Verdad? Metemos la astrología, metemos a los brujos, a los hechiceros. Todo es igual. Un Dios cósmico. Pero si Dios está en todas partes. ¿No? Mezclamos budismo con hinduismo, con cristianismo, con islamismo, taoísmo, confucianismo, mezclamos todo. Total, Dios está en todas partes.
Hay otro tipo de Dios que ustedes seguro me van a decir, no, no puede ser. Sí hay otro tipo de Dios. Hay un Dios buffet. El Dios buffet es aquel al cual nosotros tomamos solamente lo que nos gusta y nos agrada de Dios, ¿no? Y para los cristianos, por ejemplo, cristianos evangélicos, cuando nos conviene tomamos las cosas de la ley. Y cuando tomamos las cosas de la ley, tomamos las bendiciones, ¿verdad? Tomamos esa parte donde dice que Dios nos va a bendecir, que Dios hará prosperar nuestro camino, que ensanchará nuestras tiendas. Y vamos tomando solo lo que nos agrada de la Biblia o de la palabra de Dios, ¿verdad? No queremos aceptar que Dios es un Dios justo. No es un Dios castigador, es un Dios justo. Es un Padre, es un Padre. Recuerden eso, Dios es nuestro Padre. También hay un Dios que es el Dios éxtasis. ¿Y cuál es el Dios éxtasis? Es cuando nosotros venimos a la iglesia y tomamos a Dios como una droga, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado del éxtasis, ¿no? Nos saca de una realidad. Y no queremos pisar la tierra. Y hay mucha gente que vive dentro de las iglesias, sirven a las iglesias. ¿Por qué? Porque, ay, me siento bien en la iglesia. Usted no viene a la iglesia para sentirse bien. Usted viene a la iglesia para adorar a Dios, para buscar su presencia, para crecer espiritualmente, no para sentirse bien. Entonces, cuando usted sale afuera, se encuentra con una realidad diferente. La palabra dice, sois míos, pero Señor, guárdalos del mundo, presérvalos del mundo, conténlos en el mundo. ¿Me dejo entender? Estamos en este mundo y tenemos que pisar la realidad. No vivir, ay no, yo me voy a la iglesia porque ahí me siento. No. Hay mucha gente que vive en las iglesias y han abandonado sus matrimonios, son irresponsables con sus mujeres, con sus hijos. Y eso no es de Dios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Se imaginan que yo esté predicando y no cumpla con mi esposa, con mis hijos, no les dé ropa, no les dé alimento? Eso sería algo que a Dios le gustaría. Yo les aseguro que no. No puedo vivir en el éxtasis de pasarme todo el día orando y mis hijos ¿qué? ¿Y mi familia qué? ¿De qué va a comer? ¿Ok? ¿Me dejo entender? Ese es el Dios éxtasis, en el cual nosotros pensamos que si nosotros estamos metidos solamente en eso, vamos a estar ahí. Hay otro Dios, y este es más gracioso, es el Dios aspirina. ¿Cuál es el Dios aspirina? El Dios aspirina es aquel al cual nosotros solamente nos acercamos cuando nos duele algo. ¿Verdad? Perdimos un familiar, ¡ay, Dios mío! Me duele la muela, ¡ay, Dios mío! Se enfermó mi hijo, ¡ay, Dios mío! Y solamente cuando ellos están enfermos nos vamos a la iglesia. El Dios aspirina. ¿Siguen ahí todavía, hermanos? Muy bien. Y hay el último Dios, es mi propio Dios. Mi propio Dios es aquel en el cual nosotros creemos que es Dios. Pero Dios, no, mi Dios sí es así. Y ponemos de que Dios es rencoroso, que Dios puede matar a nuestros enemigos. No, Dios es justo. Dios ama a todos, así que si tú le pides que mate a tu suegra, no la va a matar. Mira que la sanó la suegra de Pedro. Así que para que se den cuenta que por más que oren por su suegra, para que se muera, va a seguir viviendo ahí. No se preocupe. No es como ustedes piensan, no es ese Dios propio. ¿Sí? Están ahí. No es un Dios según nuestro pensamiento. Fíjense lo que dice la palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Así que si usted está pensando poner a Dios en parámetros, en formas, en modelos, Dios no es así. Dios no puede ser contenido en una iglesia. Dios no puede pensar como tú quieres y no va a actuar como tú quieres. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es nuestro verdadero Dios? Primero,
el Dios Padre. El Dios Padre es aquel del monte Sinaí. Ese Dios que a la palabra dice que nos amemos unos a otros. El Dios de Israel que nos eligió como pueblo. Porque nosotros somos la nueva Israel. El Dios que nos dice que su casa es lugar santo. Fíjense que ahí, cuando Moisés se acerca a la zarza, le dice, descálzate porque es lugar santo. Y nosotros ni bañados venimos a la iglesia. ¿A ustedes les parece? Y queremos que Dios actúe de otra manera. El Dios en el cual nosotros creemos es aquel que busca la pureza de sus hijos. Es aquel que dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Es ese Dios en el cual nosotros tenemos que ver el Dios de los mandamientos. El Dios que te dice, no matarás. Por tanto, yo como cristiano no puedo estar a favor del aborto. El que te dice, no fornicarás. Y nosotros buscamos, es que mi mujer no me comprende. Es que me grita. Es que se fue. Es que esto. Pero la palabra dice, no fornicarás, no le pongas pretextos. El que dice, no mentirás. Ay, pero es una mentirita piadosa, pastor. La palabra es la palabra. Y mentir es mentir. Iba un pastor por una avenida, se iba, qué sé yo, para Chascomús, por esa zona, y ve un accidente, los autos parados ahí en la autopista, y él de chusma quería ir. Entonces la policía dice, no puede pasar. Dicen, ¿cómo no? No, pero yo soy pastor. Ah, muy bien, le dice, qué bien. Sí, pero el accidentado es pariente mío. Ah, bueno, pase, y va el policía con él, ¿no? Y cuando ven ahí, ¿qué había pasado? Un camión había atropellado al burro. Y le dice, ¿y este pariente suyo? Le dice, ¿qué? ¿Su papá, su tío, su primo, su hermano? Le dijo. No debemos mentir. ¿Para qué mintió el otro? Hizo quedar mal a Cristo. ¿Me dejo entender? No mentirás. Otro mandamiento de Dios, el cual nos muestra nuestro verdadero Dios. Por eso es que no debemos mentir. No levantarás falsos testimonios. El Dios que nosotros conocemos y al cual nosotros servimos nos dice, cállate la boca si no sabes bien las cosas. No estoy diciendo que digas algo en contra del otro. Si vas a decir algo, que sea verdad. Pero no hables cosas que tú no has visto o que tú no puedes certificar que es así. No te dejes llevar por los chismes, te dice el Señor. ¿Estamos ahí todavía? Nuestro Dios es así. Nuestro Dios es aquel que nos dice, hijo, no desees la mujer de tu prójimo y no desees las cosas ajenas, no desees las cosas que no son tuyas. No tengas envidia de los otros. Cada uno va a recibir en su tiempo y en su medida. Ese es nuestro Dios. Un Dios que te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no está hablando a los niños pequeños como nosotros muchas veces les decimos a los pequeñitos. Porque los pequeñitos honran a su padre y a su madre porque tienen necesidad de ellos. ¿Sí? Los niños necesitan su teta, su mamila, sus cosas. Los ya más grandecitos que le compren el juguete, los útiles para la escuela. Los otros, los adolescentes, que le compren la zapatilla, que es lo más grande, que le paguen la profesión hasta que salen profesionales. Necesitan de sus papás y los respetan. Pero cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está hablándonos a los que ya somos más grandes, a los que tenemos los padres ya ancianos. Y que muchas veces nos olvidamos todo el sacrificio que hicieron ellos por nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre, reconócelo. A eso se refería la palabra cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Ahora, veamos a Jesucristo. O sea, ese es el Dios Padre, ¿verdad? ¿Usted vio ahí en algún momento que dice que Dios era malo? ¿Dios Padre es malo?
Es más, Dios Padre no fue malo porque fue el que prometió que iba a mandar a su Hijo por nosotros. El Hijo, Jesucristo el mismo fue presentado por el Padre. ¿Recuerdan eso? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escucharlo. ¿Sí? Cuando empezamos la prédica habíamos dicho que el mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y volvemos a las prédicas anteriores cuando decimos que justamente Cristo vino a la tierra para mostrarnos cómo era el Padre. Y yo no veo a Jesucristo dándonos de palazos. Yo no veo a Cristo discriminando. Todo lo contrario. Veo un Cristo amoroso, un Cristo lleno de amor que nos tiende los brazos. Un Cristo Padre, un Cristo amigo, un Cristo compañero del camino, como cuando caminó para Emaús. ¿Sí? Un Cristo que es providencia, un Cristo que es roca, un Cristo que es casa, que es camino, verdad y vida. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Es un Dios de resurrección, porque nos sacó de esta muerte mundana y nos dio vida eterna. Un Dios de resurrección, es un Dios de perdón. Es un Dios que nos alimenta. Es un Dios que nos sustenta. Él no debe ser confundido con un Dios hada madrina. Porque Él es nuestro Padre. Y cuando tú le pides algo, no es que Él no te lo quiera dar. Definitivamente si tú le pides te lo va a dar. Pero Él sabe cuándo dártelo, porque es tu Padre. Si a mí mi nieto viene y me dice, Abelito, ¿me das una tijera? Yo no se la voy a dar. Y su papá y mi hijo tampoco le va a dar la tijera, porque si tiene 2 años lo más probable es que se lastime. Y por más que él se encapriche, pues no le vamos a dar porque es algo que se puede hacer daño. Y muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas y decimos, qué malo es Dios, no me quiere dar. No, lo contrario, Él te ama y te lo va a dar cuando Él vea que es tiempo que puedas hacerlo. Muchos ministerios son recibidos por palabra de profecía. Y queremos que ya se cumpla esa palabra de profecía. Hay un proceso, hay un tiempo que tiene que trabajar Dios en tu vida para que tú llegues a alcanzar ese ministerio. Amén. Si ven algunos ministros esta prédica me dirán que sí. Ninguno de nosotros ha llegado a donde está sin haber pagado un precio. Desprecio de la familia, burlas, desprecio de los propios hermanos, desprecio de todo el mundo, despreciados como Jesús, burlados como Jesús. Hemos pasado pruebas, por supuesto que sí, necesidades también, angustias también. Si hay algún siervo que está en un púlpito y dice que a él le fue todo bien, pues yo tendría un poquito de temor, porque tenemos que ser fogueados. El buen acero, la buena espada de acero es templado una y otra y otra y otra vez, golpeado una y otra vez, y solamente así puede ser un arma poderosa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Así tenemos que ser. Dios nos quiere así, no de otra manera. Es nuestro Padre. Recuerda esto, Dios es tu Padre y sabe lo que tú necesitas y cuándo lo puedes tener. Dios es tu Padre, sabe lo que necesitas, pero Él sabe también solo cuándo tú lo vas a poder tener. Así es que no se ponga lo terco. No piense que Dios es su hada madrina. ¿Sí? No piense que Dios es de esa manera. No piense que Dios es un Dios castigador. Dios nos mostró a través de Jesucristo que es un Dios de amor.
Y que su amor no depende de nuestro comportamiento. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo somos todos nosotros. Todos. Desde los que están en los penales hasta los que están libres. Que a veces los que están libres son más peligrosos que los que están en los penales. Por lo menos a los de allá los conocemos. Dios no es un Dios castigador ni vengativo. Sí es un Dios justo. Él también se toma su tiempo para emitir su justicia. ¿Se acuerdan de la cizaña que fue sembrada en el trigal? Que dice, no, déjalo. Ya va a venir el tiempo de cosecha. Y cuando coseche, será separada el trigo de la cizaña. Y la cizaña será quemada. Así es que no busque vengarse ni tilde con el dedo a nadie. No vaya a ser que esté señalando a una persona como cizaña y venga a ser trigo. ¿Me dejo entender, verdad? Él toma su tiempo. Porque a veces, como dice la palabra, no vaya a ser que sacando la cizaña, saquemos también el trigo. Y a veces en las iglesias somos tan duros y tan crueles con algún hermano que lo matamos antes de darnos cuenta del grano que lleva. ¿Sí? Dios no es un Dios light. Dios no es un Dios light. Dios es un Dios que se toma muy en serio tu salvación. Y por tanto te corrige. Debes tener en cuenta que el cristianismo es algo que nos lleva al sacrificio y a la toma de decisiones importantes. Toma decisiones radicales. El cristianismo no es para los débiles ni para jugar. Cristo mismo le dijo, Señor, si puedes, líbrame de este trago amargo. Él sabía el dolor que iba a sufrir. Él dijo, no, me va a doler. Dice que lloró sangre. Así dice la palabra. Y lo vamos a ver en Pascua, dentro de 2 semanas. Sin embargo, le digo, hágase tu voluntad y no la mía. Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú, Señor? Una decisión radical. Él venía de perseguir a los cristianos. Y cuando nosotros somos radicales, entregamos nuestra vida, nos comprometemos con Dios. Y no digo que es un compromiso que renuncies a todas las cosas que tienes, tu casa. No. Tu compromiso en predicar la palabra de Dios, de hablar a otros. Empecemos por eso. Poco a poco te llevará de repente a otros lugares donde tú no has pensado que vas a estar o que vas a llegar. Dios no es un Dios light. Dios es un Dios que quiere que tomemos decisiones. Es un Padre que está esperando que le digamos, haz tu voluntad en mi vida. ¿Y saben qué? Cuando Él hace su voluntad en nuestra vida, nos da lo mejor de lo mejor. Amén. Ningún padre da a nuestros hijos, si nos piden pan, le damos serpientes, dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense a Papá Dios. El seguir a Cristo nos lleva a la renuncia a uno mismo. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Sígame. Y es que la vida del cristiano es así. Los primeros cristianos, cuando lo llama Pedro, ¿Pedro qué dejó? Las redes. Sus redes, su barca y a su padre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dijo así o no? No dijo a su suegra. Tenía que llevar con ese peso. No, mentira. No tenía que llevar con ese peso. ¿Sí? Tenía que seguir adelante. ¿Sí? Dios es un Dios perdonador. No es un Dios castigador. Las personas que siempre enseñan a ese Dios a ese Dios castigador, a ese Dios que dice, no, Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir, tú tienes...
son hombres que aún no han conocido realmente el perdón de Dios, o ellos no quieren aprender a perdonar a los demás. Como yo no puedo perdonar, yo tengo que decir que mi Dios no puede perdonar, porque se supone que yo soy imagen de Dios, ¿o no? Habíamos visto eso, ¿no? Que tenemos que ser imitadores de Dios, y como yo no puedo perdonar, no le voy a perdonar. Me la hizo, me la paga, acá vendetta. No. Dios no es un Dios castigador, es un Dios perdonador. Si tus pecados fueron rojos como la grama, serán blancos como la nieve. ¡Ay, qué lindo! Dios nos ama. Dios nos perdona. ¿Qué concepto estamos teniendo de Dios? Ahí viene el problema. Ahora, para terminar, quiero decirles que Dios es igual para todos. Dios es igual en sus principios, es igual en sus valores y su palabra. Dios nos quiere dar a todos su revelación, pero a cada uno se la da de diferente manera. Amén. La palabra de Dios es una sola para todos. Ahora, cómo Dios trabaja contigo es especial en cada uno de nosotros. Depende de tu relación con Él. Depende de tu intimidad con Él. Depende del tiempo que le das a Él. Entonces, eso es lo que hace diferencia entre un cristiano y otro. Depende cuánto le obedezcas y cuánto le hace caso el otro. Yo tengo hijos en casa. A todos los amo, a todos los quiero. Pero si uno me ayuda más, recibirá pues más premio, ¿o no? Tengo que ser justo, porque Dios es justo. ¿O no? O sea, si yo le digo a uno de mis hijos, papi, pásame el martillo, y no me lo pasa, y viene el otro y me lo da, ¿a quién le doy el premio? Al que me lo da. Por lo menos le diré gracias al que me lo alcanzó, ¿verdad? Y al otro le diré, pues te estoy diciendo que me pases el martillo, lo retaré. Y así actúa Dios. Tenemos que entender que Dios habla en su naturaleza. Y así como nosotros actuamos con nuestros hijos, actúa también papá. Es lo mismo. Solamente que nosotros somos más malos que Dios. Dios es mucho más amoroso. Amén. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos esta semana es: ¿qué Dios tengo yo? ¿Cuál es mi concepto de Dios? ¿No? ¿Seré ese Dios a la madrina? ¿Seré ese Dios light? ¿No? ¿Seré ese Dios castigador? ¿Cuál es nuestro Dios? Tenemos ese concepto de que Dios hace todo, listo, total, está metido todo dentro, hacemos toda una mezcolanza de santería, brujería, total, Dios está en todo sitio, ya está. ¿Para qué nos vamos a calentar? ¿Cómo conceptuamos a Dios? Y eso es importante analizar en nuestras vidas. A veces vemos a Dios de una manera tan equivocada que podemos cerrar el camino, mis amados. ¿Sí? Tenemos que buscar a Jesús, porque Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y para conocerlo a Él necesitamos leer la palabra. Amén. Amén. Amados, que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga, sean prosperados en todos sus caminos. ¿Sí? Así como dice la palabra, que seas prosperado así como prospera tu alma, exactamente igual. Hoy conocimos algo más de Dios, y el conocer a Dios hace que prospere nuestra alma, ¿verdad? Y eso nos va a traer prosperidad. Oramos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos primeramente perdón por
porque muchas veces hemos pensado de ti lo que no tendríamos que pensar, Señor. Te hemos visto con ojos que no te tendríamos que ver, Señor, y hemos escuchado palabras necias de otros que han hablado de ti de una manera equivocada, Señor. Padre amado, te pedimos que podamos verte a ti tal como eres, ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios lleno de misericordia, pero ese Dios justo también, Señor. Un Padre que nos ama. Y como dice tu palabra, el que ama a su Hijo lo reprende. Y tú quieres lo mejor para nosotros, papito. Gracias te damos. Bendigo a tu pueblo, Señor, desde este púlpito, a los que nos van a ver a través de la web, y bendigo al pueblo presente acá en tu iglesia, Señor, para que tú los estés llenando de tus bendiciones. Derramamos sobre ellos bendiciones de lo alto, Padre, para que, Señor, sean prosperados en sus caminos, en sus trabajos, en sus matrimonios, en sus noviazgos, en sus estudios, en todo lo que hagan, en sus trabajos, Señor. Guárdalos, protégelos, bendícelos, dale sabiduría, inteligencia, Señor. Abre su entendimiento para las cosas, Señor, tuyas, Padre Santo, y en los estudios, para nuestros muchachos que estudian, darles entendimiento en sus estudios para que sean unos excelentes profesionales, que te puedan representar, Señor, ahí donde ellos tengan que ejercer su carrera, su profesión. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones.